En este circuito hay 3 ramas y 2 mallas. Como son 2 mallas, entonces son 2 ecuaciones lineales, una ecuación por cada malla. En la malla 1, la corriente principal es I sub 1 y la secundaria es la corriente I sub 2. Y en la malla 2, la corriente principal es I sub 2 y la secundaria es la corriente I sub 1. Se hace la diferencia porque la dirección de la corriente I sub 1 es contraria a la corriente I sub 2. Entonces el circuito ya está polarizado, ¿no es cierto?, con sus respectivos signos. Entonces recordemos que en una fuente el segmento más largo es el terminal positivo y el segmento corto es la terminal negativa. Entonces por el signo más entra la corriente y por el signo menos sale. Entonces vamos a polarizar la malla 1 con respecto al segundo signo de la fuente. O sea, aquí sería el signo positivo. El segundo signo de la resistencia 1 es negativo. Segundo signo del voltaje de la resistencia 2 es el negativo y el voltaje en la resistencia 3, el segundo signo es el negativo. Entonces, la fuente menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 2 menos voltaje en la resistencia 3 igual a 0. Por las leyes de voltaje de Kirchhoff, que por la suma de la diferencia de potenciales en un lazo es 0. Entonces, la fuente menos, entonces como en la malla 1 circula la corriente 1, entonces es I sub 1 por la resistencia 1 menos, entonces como aquí este elemento pasivo es común a la malla 2 y a la malla 1, entonces lo dejamos como factor común. Entonces la resistencia 2 factor de la corriente I sub 1 de la malla 1 menos la corriente I sub 2 menos la corriente 1 por la resistencia 3 igual a 0, que la fuente menos la corriente 1 por la resistencia 1 menos la corriente I sub 1 por la resistencia 2 menos por menos más la corriente I sub 2 por la resistencia 2 menos la corriente I sub 1 por la resistencia 3 igual a 0. Entonces la fuente menos I sub 1 por R1 menos la corriente 1 por la resistencia 2 menos la corriente 1 por la resistencia 3 más la corriente 2 por la resistencia 2 igual a 0. Entonces la fuente menos I sub 1 como factor común. I sub 1 factor común de R1 más R2 más resistencia 3 más la corriente I2 por la resistencia 2 igual a 0. La fuente vale 8 voltios, entonces 8 voltios
menos la corriente 1. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 1? La resistencia 1 vale 7 ohmios. Entonces, 7 ohmios más, ¿cuánto vale la resistencia 2? La resistencia 2 vale 9 ohmios. Entonces, 9 ohmios más, ¿cuánto vale la resistencia 3? La resistencia 3 vale 3 ohmios. Más la corriente 2 por la resistencia 2 que vale 9 ohmios. Igual a 0. Entonces tenemos que 8 voltios menos 9 más 7, 16. 16 más 3 da 19. Entonces da 19 ohmios por la corriente 1 más 9 ohmios por la corriente 2 igual a 0. Menos 19 por I sub 1 más 9 por I sub 2 lo pasamos al otro lado de la ecuación, entonces quedaría 19 ohmios por la corriente 1 menos 9 ohmios por la corriente 2 igual a 8 voltios. 19 por I sub 1 menos 9 por la corriente 2 igual a 8 voltios. Entonces, esta es la ecuación número 1. Entonces, en la malla 2 vamos a polarizar con respecto al segundo signo. Aquí sería entonces el signo menos voltaje en la resistencia 4. Aquí sería voltaje en resistencia 5, el segundo signo sería menos voltaje en la resistencia 5. El segundo signo sería menos voltaje en la resistencia 2 igual a 0. Entonces, menos voltaje en la resistencia 4 menos voltaje en la resistencia 5 menos, entonces, como este elemento pasivo es común a la malla 2 y a la malla 1, lo dejamos como factor común, o sea, la resistencia 2, factor común de I sub 2, que es la corriente principal de la malla 2, I sub 2 menos I sub 1 igual a 0, menos voltaje en la resistencia 4 menos voltaje en la resistencia 5. Entonces, menos la corriente 2, menos por más, menos por la resistencia 2, y menos por menos más, la corriente I1
por la resistencia 2 igual a 0 menos la corriente 2 por la resistencia 4 menos voltaje en R5, entonces la corriente principal es I sub 2 por la resistencia 5 menos la corriente 2 por la resistencia 2 más la corriente 1 por la resistencia 2 igual a 0. Entonces vemos de que esos 2 en la resistencia 4, en la resistencia 5 y en la resistencia 2, entonces lo sacamos como factor común. Entonces, menos la corriente 2, factor común de la resistencia 4 más la resistencia 5 más la resistencia 2. Más la corriente I1 por la resistencia 2 igual a 0. Tenemos de que menos la corriente I sub 2. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 4? La resistencia 4 vale 4 ohmios. Entonces, 4 ohmios más, ¿cuánto vale la resistencia 5? La resistencia 5 vale 5 ohmios. Entonces, 5 ohmios más la resistencia 2 vale 9 ohmios. Más la corriente I1 por la resistencia 2 igual a 0. Entonces, menos la corriente I2. Entonces, sumamos las resistencias 4 ohmios más 5 ohmios más 9 ohmios, eso da 18 ohmios. Más la corriente I1. ¿Cuánto es la resistencia 2? La resistencia 2 vale 9 ohmios. 9 ohmios igual a 0. Entonces ordenamos 9 ohmios por la corriente 1 menos 18 ohmios por la corriente 2 igual a 0. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda ecuación? La segunda ecuación quedaría 9 por la corriente 1 menos 18 por la corriente 2 igual a 0. Entonces, esta es la ecuación número 2. La ecuación número 1 es 19 por la corriente 1 menos 9 por la corriente 2 igual a 8 a 8. Y la segunda ecuación es 9 por la corriente I1 menos 18 por la corriente I sub 2 es igual a 0. Entonces, estas son las dos ecuaciones lineales, una por cada malla.
Entonces aquí tenemos un sistema de ecuación de 2 por 2 lineales. Entonces este tipo de ecuaciones ya lo resolví en video anterior en la sección de álgebra. Entonces aquí únicamente vamos a dar la respuesta. Entonces I1 es igual a punto 55 amperios. Y la corriente 2 es igual a 0.27 amperios. Entonces, estas son las dos respuestas.